Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Expediente Cuevas. Hoy vamos de charla. Sorpresa y con sorpresas. Es un buen titular este. Sorpresa y con sorpresas. Os cuento lo que pasó. El pasado, viernes, 27 de febrero, recibo una llamada de mi buen amigo Ángel Arroyo pidiéndome por favor que le sustituya al día siguiente, puesto que tenía que dar o impartir una charla sobre fantasmas en Guadalajara, en la librería Mareta de la capital alcarreña, junto al periodista e historiador de Guadalajara, Julio Martínez. Bueno, cuando me piden un favor, y sobre todo si es un amigo como Ángel Arroyo, pues obviamente pues uno no puede decir que no, ¿no? Así que con una preparación sucinta de cuestión de horas, pues nos plantamos en Guadalajara el pasado sábado 28 de febrero para hablar de este tema, para mí, absolutamente inesperado. De ahí lo de que es una charla sorpresa. ¿Por qué digo con sorpresa? Bueno, pues porque me acompañó Manuel Carballal. Manuel Carballal vino conmigo, estuvo entre el público y participó durante varios minutos como parte del público, interpelando mi intervención, por no decir directamente troleándola en varios puntos, que es algo que sé que os encanta vernos a Carballal y a mí discutir. Bueno, pues aquí tenéis una buena dosis de varios minutos en el turno de preguntas de esta charla que vais a escuchar a continuación, sobre casos de fantasmogénesis en Guadalajara y provincia. Historias que a mí me parecen cuando menos curiosas, que he recopilado sobre el terreno después de entrevistar a los testigos. Y bueno, ya sabéis cómo me las gasto a la hora de hacer ese tipo de historias más reporteriles. Y bueno, pues ahí tenéis un contenido que creo que era interesante, de ahí por eso puse la cámara a grabar. Y bueno, esta charla que solo tenéis aquí, solamente la grabé yo, así que es una charla tal y como todos y cada uno de los contenidos de este canal de YouTube que solamente tendréis en este canal de YouTube. Esto de que haya una charla rulando por diferentes medios, ¿para qué? Es decir, si ya está en un medio, ¿para qué subirlo en otro, no? Así que las charlas que os traemos aquí, tenedlo muy claro, no es un contenido en plan, bueno, pues meto esto y ya, sino que es algo que creo que es interesante, que tiene un mínimo de calidad, o bien audiovisual o bien de contenido, y lo más importante son contenidos únicos que tenéis aquí en exclusiva para este canal de YouTube, ¿vale? Este es uno de ellos, así que poco más que añadir, que podéis colaborar con este canal de YouTube o con los podcasts de Dimensión Límite, que ya sabéis que los tenéis en iVoox, en Apple Podcasts, en Podimo, en Amazon Music, entre otras plataformas. Podéis contribuir para que se sigan realizando estos podcasts, estos vídeos, a través de la cuenta de PayPal apoyodimensionlimite@gmail.com. Y recordad también que tenemos un canal hermano, hacemos un poco de binomio con YouTube. Buscad Rumbo al Infinito FM, ese canal de YouTube de la compañera Adriana Stop, que es la encargada de editar varios de los vídeos que veis aquí habitualmente o a priori cada semana en Expediente Cuevas. Así que sin más, espero que disfrutéis de la charla, de las historias que contamos, de la controversia final con Manuel Carballal como protagonista. El sonido, bueno, creo que es decente, es aceptable. ¿Lo cuento? Lo voy a contar. Si hay confianza, lo voy a contar. Adriana Stop ha hecho lo posible porque a Carballal escuchéis en condiciones, porque Manuel tuvo a bien, de forma inteligente, cosa que agradecí, el colocarse un micrófono de solapa, que tenía, digamos, conectado a la cámara del móvil mientras grababa la charla, pero al bueno de Manuel se le olvidó el pequeño detalle de encender el micrófono, con lo cual, claro, su intervención entra a través de mi micrófono de solapa, estando a varios metros de distancia entre ambos. La sala no era muy grande, era una sala pequeñita, de una pequeña librería de Guadalajara, como antes decíamos. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y, bueno, pues el mérito de que podáis escuchar a Carballal es principalmente de la compañera Adriana Stop. No es ni de Manuel Carballal ni mío. Así que bueno, ahí queda un poco la anécdota. Ahora sí que sí, me callo y os dejo ya con este contenido, con esta charla que espero os resulte de interés. Me lo contáis en comentarios. Hasta la próxima. Dentro vídeo.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Nos encontramos en Mareta, un espacio cultural y librería que apenas lleva un año. Cumplimos un año en el mes de abril, el 23 de abril, aunque ya llevamos desde el 21 abriendo en pruebas, por decirlo de alguna manera. Y nuestra filosofía también es hacer actividades no solo relacionadas con el libro, que sin duda, puesto que también es una librería, sino también pues culturales, musicales, gastronómicas. Ayer tuvimos aquí un fiestote, bueno, un ambigú que le dicen ahora los modernos, con música y vino, ¿sabes? Que los tenía de corbata por si me venían los policías municipales, ¿sabes? Pero menos mal, no se nos fue de madre. Y hoy... Bueno, saluda a los policías que nos están mirando con la cámara. Hola, policías. Hola, efectivamente. Pues estáis invitados a la librería Mareta. Esto está en el Boulevard de Guadalajara, ¿vale? Efectivamente. Y nada, pues hoy lo que tenemos, vamos a realizar es un tema que siempre genera bastante interés, que es fantasmas en la provincia de Guadalajara. Inicialmente iba a hablar Ángel Arroyo, pero por motivos sobrevenidos de último momento ha tenido que salir de su domicilio habitual e irse hacia el norte de España. Y entonces hemos tomado el timón, tanto David Cuevas como yo, Julio Martínez, pero hablar exactamente del mismo tema. En el caso de David Cuevas, pues es un periodista especializado en la materia de enigmas, misterios, etcétera, desde hace más de 30 años, ¿no? Bueno, 20 y muchos. Sí, por ahí, unos cuantos, sí. A pesar de tu juventud, David, él es licenciado en ciencia, bueno, él nació en Ciudad Real en el año 82, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde compartimos aulas, además, y con lo cual él es periodista, yo también, spoiler, soy periodista, además de historiador. Él tiene varios libros escritos sobre la materia. Aquí tenemos una muestra de los últimos. Y en mi caso también he escrito sobre leyendas y tradiciones de la provincia de Guadalajara, en el que también, precisamente, hablo de los fantasmas de la provincia. Y el libro de Ángel, que es el que se basa todo, insisto, le disculpamos porque ya tenía ese problema familiar en el último momento, es Prodigios y Misterios de la provincia de Guadalajara. Él ya dio en el Bar Castilla hace un par de semanas una charla al respecto y quisimos un poco como reeditarla. Y este libro es una coedición entre Océano Atlántico Editores y AH Ediciones. Los que sois de Guadalajara me imagino que conoceréis, os sonará Antonio Herrera Casado, que desde el año 72 es cronista provincial de Guadalajara, y esta es su editorial. Y Océano Atlántico Editores, la nuestra, que estamos entre España y México. Y nada, antes de continuar, quiero que también salude un poquito David. Hola. Bueno, no poquito. Ah, bueno. Yo obedezco órdenes. No, bueno, pues nada, gracias por venir. Yo creo que más que estar contando un poco cosas que tengan que ver más o menos con nosotros, yo creo que lo que has venido aquí es venir a escuchar historias. Y bueno, hay un cambio importante, no solamente por el hecho de que no venga Ángel, que es lo principal, y era el protagonista, ¿no?, de esta historia y demás, pero bueno, como Ángel nos ha hecho de forma inconsciente un poco de troleo a nosotros, yo voy a hacer un pequeño troleo a Ángel Arroyo. Ángel Arroyo, ¿le conocéis? Vale, habéis escuchado en algún medio y demás. Ya escuché, por ejemplo, con el compañero César en Onda Cero. Y Ángel Arroyo es un tipo genial, fantástico. Explicaba con el compañero César en Onda Cero de Guadalajara, en más de uno Guadalajara, ¿no? Más de uno Guadalajara, sí. César Gómez de Agüero. César Rivera Gómez de Agüero. Rivera. Digo, no me sonaba Gómez. Sí. Bueno, pues están hablando, presentan un poco el acto, y dice, sí, pues vas a hablar de fantasmas, ¿no? Es un tema sugerente, ¿no? Que, bueno, menos mal que hacéis esta charla a las 12 del mediodía, porque es un tema que da como mucho miedo. ¿Qué no vais a contar? Y Ángel empezó a contar cosas para decir básicamente que los fantasmas no existían. O sea, un poco le faltó un poco para decirlo, ¿no? Entonces, claro, César, bueno, pero algún caso habrá. Bueno, sí, al final esto de los fantasmas, no sé qué, tal. Yo escuché, me reí mucho. Así que vamos a pegarle un cambio de 180 grados. Así es Ángel, ¿verdad? Sí. Así es Ángel. Entonces, aquí viene el troleo. Ángel Arroyo es un excelente investigador. Él cree más de lo que dice. Yo digo públicamente porque ya lo pongo en el prólogo del libro que antes citábamos, ¿no? En este. En ese libro, efectivamente. Y bueno, pues él piensa públicamente que casi todos los fenómenos paranormales, ufológicos, tienen explicación. Yo pienso que una gran parte la tienen, estamos muy de acuerdo en eso, pero hay otras que no la tienen. Así que yo de lo que voy a hablar aquí va a ser de casos de fantasmas que para mí no tienen una explicación en Guadalajara o en provincia. Así que
desde aquí mi fuerte saludo a Ángel Arroyo. Si nos estás viendo, hola. Mi troleo particular, Ángel, esto es lo que te has ganado por hacerme venir aquí deprisa y corriendo de un día para otro. Y, bueno, por supuesto, el aplauso del público aquí asistente. Y bueno, pues muchas gracias por tu palabra, David. Retomo yo la iba a decir la vaina, no, la charla. Y sobre todo, cuando escuchéis el tema de fantasmas en Guadalajara, ¿conocéis algún caso? Pues hay dos muy conocidos, muy conocidos. Uno en Sigüenza y otro en Riba de Santiuste. Además, en dos fortalezas. Esto es lo de... como tú quieras. Yo de pie, yo prefiero de pie porque soy muy nervioso. Sí, sí. Si no es molestia, por favor. Claro, porque faltaría plus. Ahí está. Ahí va. Ahí. Y bueno, pues son sobre todo en dos fortalezas. Una más conocida, que es la Seguntina, que es Parador Nacional de Turismo desde hace más de 45 años. Y bueno, pues aquí son algunos datos históricos de esta fortaleza, una fortaleza del siglo XII. Se cree que construida previamente sobre una atalaya musulmana y previamente sobre algún tipo de atalaya también clásica o incluso previa. Ahí son algunas. Sí. Comprueba que tengas el micrófono encendido. Sí. ¿Hay una lucecita azul? ¿La ves? Sí, ¿no? ¿Ve la luz azul? A ver, déjame un segundo. Estos son cosillas técnicas que tenemos. Sí, perfecto. Vale. Dale. Perfecto. Y entonces, pues, como comentabas, Parador de Turismo del año 72, ¿quién de aquí conoce Sigüenza, por cierto? ¿Quién se toma un café en la cafetería de las Caballerizas de Sigüenza? Justo el restaurante también, que se ve las caballerizas, antiguas caballerizas, me salió mi parte de historiador también. Pues bien, eso es la forma en que se ve actualmente es de una reforma de los años 70, pero realmente estuvo derribado, como se puede ver en esta foto, gran parte del siglo XX, porque fue bombardeado durante la Guerra Civil Española, aunque desde el año se abrió en el 72 y se inauguró en el 78, que lleva 50 años ya, hecho 40 y muchos, 50 años como parador de turismo. Pues bien, yo en esto sí que soy como Ángel, soy bastante escéptico y realmente pues la leyenda del fantasma de Sigüenza es relativamente reciente para ser la historia de un fantasma. Años 90, ni más ni menos. Y según cuentan, tanto trabajadores como alojados dentro de esta fortaleza, justamente en el pasillo de las habitaciones, y también ese pasillo termina en una torre que, según se dice la leyenda, es donde estuvo Doña Blanca de Borbón presa, pues empezaron a ver en los 90 según una niebla que flotaba por esos pasillos. Enseguida, se fue corriendo el rumor y se fue atribuyendo esa niebla a lo que sería el fantasma de Doña Blanca de Borbón, que era esposa del rey de León, que estuvo presa aquí y que después murió en lo que sería hoy Andalucía. ¿Cómo es posible que una persona que, si bien estuvo, entre comillas, presa, porque después tenía libertad de movimientos por toda la vía, tenía incluso una pequeña corte, al fin y al cabo era reina consorte, pues como muriéndose a más de 400 kilómetros de Sigüenza, se apareciera su fantasma allí? Pues spoiler, insisto, soy de la escuela de Ángel y creo que efectivamente fue más un reclamo turístico que la existencia de un espíritu. Por si acaso, yo nunca me he quedado en el parador de Sigüenza a ver si me voy a encontrar y me cago vivo, ¿no? Pero yo creo que a ti lo que te da miedo del parador de Sigüenza no es el fantasma de Doña Blanca, es el precio. La factura de después. El precio, sí, eso no es jodido, claro que sí. Sí. ¿Y por qué piensan que es Doña Blanca y no otra persona, otro espectro? Porque lo que está escribiendo me parece más un espectro que un fantasma. Efectivamente, pues simplemente se le empezó a atribuir. Hay otra teoría, se le empezó a atribuir porque ella estuvo realmente
presa allí. ¿Sabes? Hay documentación histórica, estuvo 4 años, presa allí, y entonces por esa atribución se la considera tal. Otros dicen que el obispo Bernardo de Agen, que fue el mal dicho reconquistador de la ciudad que tomó la ciudad a los árabes en 1123, que después fue una serie de pactos, pero vamos, el que tomó la ciudad a tal, puede ser el que se apareciera. Pero realmente, ¿sabe? Ahí se queda el misterio. Importante. Desde los años 2000, es decir, hace 20 años, no hay registrados nuevos testigos de este tema. Aunque, sobre todo en los 2000 y después ya con redes sociales, he ido replicando esta leyenda. Y aquí, esto lo hemos sacado del libro de Ángel, que de las 2.410 opiniones sobre el parador en TripAdvisor, de 2006 a 2020, solo 10 personas, es decir, un porcentaje muy, muy reducido, mencionan la historia del fantasma del parador. Actualmente está en obras, ¿no? Se ha vuelto a reabrir ya. Ha estado 2 años en obras y se ha vuelto a abrir. Después, esta obra, que es Leyendas de Paradores, fue una publicación impulsada por la propia Red de Paradores Nacionales de España, y se menciona también el tema de la aparición de Doña Blanca. He dicho el rey Sancho, Pedro I el Cruel. Y aquí tenemos un poquito de la historia de ella. Ella fue reina consorte del Reino de Castilla. Realmente, en aquella época, los reyes, eso del amor cortés y todas esas movidas que nos han venido diciendo hasta ahora, es una relectura que se dio en el siglo XIX durante el romanticismo al respecto. Realmente, normalmente los matrimonios entre aristócratas y reyes eran por conveniencias familiares. El más claro es entre Isabel y Fernando, los reyes de Aragón y de Castilla. Pues aquí tenemos otro ejemplo más de matrimonios por conveniencia. Entonces se unían linajes para, o bien, principalmente pacificar reinos, o bien para hacer reinos más poderosos. Eran como especie de ententes. Por eso se casaron. Sin embargo, la reina Blanca fue enseguida repudiada por su marido y seguidamente, porque se fue con su amante, y seguidamente, para evitar habladurías, la apresaron. Entonces, como comentaba, estuvo 4 años entre 1355 y 1359 en el Castillo Seguntino, que era un castillo episcopal. Hay que tener en cuenta que los obispados más fuertes, sí, la principal personalidad era el obispo, pero también era el señor del lugar. Y entonces eran señoríos y pues ahí es donde tenían, digamos, su vivienda. Y por eso, como el obispado de Sigüenza, que era de los, digamos, históricos antes de la llegada de los árabes, cuando se restituye en el siglo XII, decidieron apresarla ahí porque era uno de los señores más poderosos del centro peninsular. Y aquí tenemos, porque en el 75 se reconstruyó la celda, la torre de la Mari Blanca que se conoce, que es uno de los extremos de Sigüenza, del castillo de Sigüenza. Murió en Jerez, con lo que decía, murió en Jerez de los Caballeros, actual provincia de Badajoz, pero antiguamente había estado durante años en Medina Sidonia, también, provincia creo que es de Sevilla, si no me falla la memoria. O Huelva, sí, Andalucía. ¿Cómo es posible, lo que decía, que su fantasma se apareciera? Pues la tradición marca que pudo ser ella. Sin embargo, otras fuentes, lo que decía, Bernardo de Agen, procedente de Aquitania, dicen que también pudo ser este espíritu. Su sepulcro se encuentra ahora en la Catedral de Sigüenza.
De hecho, la Catedral de Sigüenza es una de las principales catedrales en esculturas funerarias medievales. Ahí no solo está la del doncel, sino también está la del propio obispo y tantas otras, porque tenía la principal escuela de escultores de la Castilla del momento. Castilla, el principal reino de España, digo del mundo, perdón, en ese momento. Entonces tenía la principal. Y ahí, de hecho, se formó también Alonso de Covarrubias. Y entonces, esta aparición fantasmal de la que se empieza a hablar en los 90, verdaderamente no se ha comprobado, pero al mismo tiempo, oye, pues es bonito comprobarlo. Yo personalmente, aparte por el precio que tú decías, prefiero no dormir dentro por si acaso. Y el otro gran castillo que tiene leyenda fantasmal, en este caso de Manuela. Si quieres, puedo contar una anécdota muy rápida. Claro. Bueno, eso es que lo ha contado él muchas veces, entonces no creo que le importe. Todos conocéis, obviamente, a Iker Jiménez, ¿no? Sí. Iker Jiménez cuenta que en una época muy complicada de su vida, a finales de los 90, salió de la revista Enigmas, donde trabajaba como redactor, no de muy buenas maneras, y él necesita un periodo reflexivo donde, bueno, pues pensar qué va a hacer con su vida profesional y demás, ¿no? Entonces, él siempre cuenta que vino a encerrarse varios días al Parador de Sigüenza. Y bueno, yo tenía un lugar así como muy de referencia, le he citado en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que también sabedor de la leyenda que coincido con Julio y con Ángel. Aquí hay, obviamente, más de leyenda urbana que de realidad de lo que aparentemente se aparece o no en el Parador. Justamente, pues Iker Jiménez. Y de hecho, Iker Jiménez también emitió un reportaje, un programa en directo en el año 2006, el sábado de ferias, para ser más concreto, de aquí de Guadalajara, desde el siguiente castillo del que vamos a hablar, que es el castillo de Riva de Santiuste. ¿Quién ubica Riva de Santiuste? ¿Lo conocéis el pueblo? Está al ladito de Sigüenza, realmente. De hecho, es pedanía del ayuntamiento de Sigüenza. Y el castillo es impresionante. Es uno de los castillos roqueros. No porque le guste ACDC, sino porque realmente es un estilo arquitectónico, puesto que están siempre sobre crestas. En la provincia de Guadalajara tenemos 3 castillos roqueros que son, piedra angular en este estilo, que son el de Zafra, donde se ha rodado Juego de Tronos, el de Atienza y el de Riva de Santiuste. Pues este castillo roquero de Riva de Santiuste está sobre una loma, ocupa toda la cima de la loma, es una loma estrechita pero larga, y fue fundado durante la época árabe, bajo la forma de alcazaba, y luego, como fue zona de frontera, una vez tomada esta zona por los castellanos, lo cristianizaron, por decirlo de alguna manera. Y se tomó esa tradición, esa historia, para los años 70. Bueno, en los años 70 hubo varios procesos de venta de castillos a nivel nacional. En aquella época se subastaron, por ejemplo, aquí en la provincia de Guadalajara, castillos como el de Zafra, que ya he mencionado, el de Galve de Sorbe y este también. Y en el año 72 lo compró Enrique Donoso, que a su vez, durante un tiempo, lo cedió a una organización, por llamarlo de alguna manera, quizá un poquitín, dejémoslo en polémica, que se llamaba Nueva Acrópolis, que bajo la fórmula de, pues, un poco de cursos y seminarios y formación y retiros basados en el crecimiento personal, hacían otro tipo de prácticas. De hecho, en países como Francia o México se encuentra declarada como secta destructiva y tenía ciertos elementos también, más que ciertos elementos, cierta indumentaria próxima a organizaciones neonazis. Entonces, en uno de estos digamos, eventos que hacían, se vestían todos de blanco y, claro, salían a las almenas, porque además la propia disposición del castillo daba que, pues, se veía desde el pueblo, que es un pueblo chiquitín, como gente de blanco en la noche, iluminados con antorchas, y empezó a correr el rumor de que era la aparición del fantasma de Manuela, que, según la historia, las habladurías, era la hija del alcaide del castillo, que se enamoró de un guerrero cristiano
y que al final, pues en plena guerra, pues murieron y su fantasma, su espíritu quedó vagando al respecto. Y entonces ahí poco a poco fue creciendo y no solo Iker Jiménez hizo aquí un programa en el año 2006. Alex, ¿mi nombre era? Antonio José, me llamaba Antonio José Alex. Tenía un programa que se emitió en tanto en Radio Nacional como en Cadena SER sobre misterios, y también hicieron aquí una investigación con determinados efectos, pues descenso súbito de temperaturas, descenso también súbito de las cargas de las cámaras de televisión, etcétera, o de radio. Y entonces, pues eso lo achacaron al fantasma de Manuela. ¿Qué voz tenía ahí, tipo? Alguno Sí, de los muy que estéis por impresionante. aquí, recordáis Medianoche, la Les, programa años 70, No, 80 también, sí. 80, Sí. era el programa de misterio diario, Sí. por antonomasia. Era, Sí. bueno, yo no había, prácticamente estaba naciendo o casi o después, por ahí andaba Sí. la cosa. Pero sí, era, Sí. digamos, era la voz radiofónica del misterio nacional en España, básicamente. Sí. Y entonces poco a poco también se fue generando esta imagen de misterio, de fantasma, etcétera, que realmente fue más una leyenda urbana, una conformación popular, pero yo que he tenido la fortuna de patear el castillo, de estar en él, porque soy de un pueblo cercano, tanto de día como de noche, y dejémoslo que de noche acongoja. Acongoja porque, sobre todo en noches de luna, oscuras, pero solo iluminado por la luna, no hay nada alrededor, nada más que Riba de Santiuste, que es un pueblecito de muy poquitos habitantes, y resto naturaleza. Si os encontráis el fantasma de Manuela, esta noble árabe, yo si fuera tú, no iría. Y entonces, pues aquí también lo que se habla es de la conformación de leyendas populares, como poco a poco se van conformando con hechos que sí que tienen una raíz histórica o real. La raíz histórica del caso del castillo de Sigüenza es que sí, Doña Blanca estuvo en el siglo XIV ahí presa. Y es cierto que estuvo presa, y es cierto que tal, pero a partir de ahí se va conformando, y lo que es más interesante es que se queda en el imaginario popular y se va creando lo que es una leyenda. Y en el caso de aquí, también de Riba de Santiuste, hay un trasfondo real que supone pues la existencia de esta nueva acrópolis, que hacían ritos allí, y que luego, pues si no me falla la memoria, David, sus líderes fueron apresados también, ¿no? Fueron encausados. Tanto el líder como su mujer Delia. Sí, hubo ahí bastante controversia al respecto. Nueva Acrópolis es un grupo sectario, ya lo comentabas. Sabemos más cosas de Nueva Acrópolis porque hay un buen amigo de estos temas, no voy a citar su nombre, porque ha contado la experiencia en alguna ocasión, pero nunca ha dicho que era Nueva Acrópolis, con lo cual ahora yo voy a citar Nueva Acrópolis, pero no voy a citar al compañero, que estuvo infiltrado en Nueva Acrópolis durante un tiempo y daba buena fe de las, digamos, tácticas y cuestiones paramilitares con menores de por medio que utilizaba esta secta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la historia básicamente es, bueno, pues que esta secta alquila el castillo a un señor que lo quería reconstruir, y gracias a la secta, y que la secta tenía a sus súbditos a los cuales les ponía a construir el castillo, pues este señor tuvo alquiler de un grupo y construcción gratuita, básicamente. Así fue un poco la historia, ¿no? Y el tema de Manuela, bueno, esto viene porque aparentemente esta secta tenía, digamos, intereses bastante férreos en temas relacionados con lo espiritual, lo paranormal y lo ufológico. Y bueno, pues haciendo una de estas presuntas ouijas que hacían allí, en una ocasión apareció el fantasma de Manuela. Hay quien dice que la ouija la hicieron unos chavales antes que ellos. Bueno, hay como mucha leyenda urbana al respecto, pero la historia de que el fantasma de Manuela se pudo manifestar es tremendamente endeble. Es que esta es todavía más leyenda urbana, si me apuras, que la que comentaba Julio, hasta el punto de que yo no he investigado este tema, pero sí que me interesó, y con un compañero, Juanjo Sánchez Oro, me desplacé arriba. El castillo pues estaba cerrado,
no podemos acceder a él, pero sí que hablamos con varios vecinos. No era complicado porque no había muchos. Y nos comentaban que lo de Fantasma de Manuel, ellos se habían criado ahí y jamás habían escuchado nada al respecto, hasta que lo populariza Antonio José Alés en los 80 con el programa que antes comentábamos, y lo moderniza Iker Jiménez con un programa, creo que no fue Milenio 3 o Cuarto Milenio. Milenio 3, cuando estaba en la SER. Milenio 3, ¿no? Sí, justamente. E imagino que Cuarto Milenio posteriormente haría algún reporte al respecto, no lo sé. Eso Ángel Arroyo tiene más controlado. De hecho, sí, esa emisión en directo fue con la radio, fue en septiembre de 2006. Que contó con algunos de los miembros originales de Medianoche, de Alex, el técnico de sonido, y otros que contaron algunas cosas que supuestamente sucedían ahí. Bueno, obviamente pues, son justamente. Bueno. Esta sería Manuela. Este es un grabado que hay en el interior del castillo. Yo sí que tuve la oportunidad en octubre de 2006 en entrar al castillo. Todavía no estaba cerrado. Precisamente, de hecho, a partir de la emisión de este programa, empezó a peregrinar un montón de gente y lo tuvieron que cerrar porque se lo estaban cargando prácticamente. Y como es un monumento, es bien de interés cultural de los años 40, todos los castillos de España, lo tuvieron que cerrar. Y yo sí que tuve esa oportunidad, la última vez que fui fue en 2020 y todavía se podía entrar. Y una de los grabados, grafitis, entre comillas, que había del castillo, pues ahí está, ese sería. Y aquí es un poquito también de lo que... Esto sería cómo se encuentra el interior ahora, después de la reconstrucción que se hizo con Nueva Acrópolis, y tampoco había tantos controles como ahora, la verdad. Y entonces, pues, esa es la otra gran leyenda de fantasmas que hay en la provincia de Guadalajara. Hay más. Lo que pasa es que son estas dos las más conocidas. Por ejemplo, hay otras leyendas, pues, no son de fantasmales, son de pactos con el demonio. Pero, por ejemplo, hay una muy conocida también en Sigüenza, en el seminario menor de San Bartolomé, que hubo un pacto con el diablo en el siglo XVIII, me parece, que también es curioso de conocer. Pero sobre todo estas dos son las principales que hay en Guadalajara. Hay otra, pero esta sí que directamente de la Asociación de Guías de Guadalajara reconocen que se la inventaron. Te lo dicen así, además. Durante el Tenorio Mendocino, que se celebra anualmente hacia el 1 de noviembre, se va representando por diferentes zonas de la ciudad el Don Juan Tenorio. Hay una parte que se representa en el Liceo Caracense, antiguo palacio de don Antonio de Mendoza, que es justamente donde Alonso de Covarrubias, el principal arquitecto del Renacimiento español, tuvo en 1525 su primer contrato. Pues ahí en el patio central hay un momento que, sabéis que de acuerdo a la obra de don Juan Tenorio, doña Inés tomó los hábitos y entonces, resumiendo mucho, don Juan se la quiere ligar y va al convento por ella. ¿Don Juan Tenorio quiere ligar con alguien? Sí. Es un hallazgo nuevo esto. Efectivamente, se la quiere ligar y la quiere sacar del convento. Y entonces hay un momento que la representación en el piso de arriba del patio central va lo que se representa todo el séquito de monjas y se cuentan que una de ellas es el espíritu real de doña Inés porque va sin pies. Va levitando, o sea, va sin pies. Eso directamente, pues, eso lo reconocen los propios guías, que es se lo inventaron para dar empaque, un poquito. Qué simpáticos. Sí. Déjamelos en una habitación a solas y razono con ellos. Efectivamente. No, es que este tipo de cosas a mí me mosquean mucho, sí. Porque algunos de los que estamos por aquí pensamos que hay fenómenos que no tienen explicación a día de hoy y que por tanto son inexplicados, que no inexplicable, ¿no? Los fenómenos inexplicables vendrían a ser esos fenómenos que carecen de explicación hoy y nunca van a tener una explicación, y esto me parece tan osado como falaz, ¿no? Lo que hoy tiene explicación, creo que mañana puede tenerlo o no lo sabemos, ¿no? Entonces esta gente que va inventando historietas para atraer público, la verdad es que hacen un mal bastante importante generando falsas historias, leyendas urbanas y otros temas que nos han hecho perder mucho tiempo cuando algunos pensábamos, de los que estamos por aquí, pensábamos que algo era un misterio, nos desplazábamos al lugar y cuando llegábamos nos dábamos cuenta que todo era un montaje, ¿no? Con lo cual yo soy un ferro defensor de contar todas las historias que nos llegan que puedan parecer inexplicadas, pero también contar todas aquellas
que no lo sean, sobre todo a modo de prevención y para separar el grano de la paja, ¿no? Tened en cuenta una cosa, que lo que decía David, lo que hoy es, lo adoptamos como algo habitual, que puede ser un fenómeno atmosférico, puede ser un fenómeno óptico. Hace 3, 4, 5 siglos que tanto la meteorología como la óptica no estaba tan desarrollada, porque el conocimiento científico es acumulativo, pues se daban otras explicaciones. El más claro ejemplo es la cruz, la supuesta cruz que se apareció en el cielo el mismo día que el cardenal Mendoza falleció. El cardenal Mendoza, sabéis que era el tercer rey de España por la importancia, por el enfoque que tenía. Él era preceptor de Isabel la Católica y era cardenal en Roma con toda la potencia que tenía eso hace medio milenio, hace 5 siglos. Entonces, como él de repente se vio el mismo día de su muerte una cruz en el cielo encima de su casa o un recurso en forma de cruz, pues ya todos pensaron que era una señal del cielo en favor de él. Entonces, pues ahora se sabe que pudo ser un fenómeno atmosférico vinculado tanto a la luminosidad como a la humedad del momento. Pero claro, eso hace 5 siglos, evidentemente, pues... Y lo curioso que pase justo el día. Sí, ¿no? efectivamente. Claro. Lo que pasa es que las herramientas que tenía aquel entonces para interpretar esos fenómenos lo achacaron directamente a eso, ¿sabes? Y el que dio, de hecho, la voz de alarma fue el conde de Coruña, cuyo palacio, que es un palacio, bueno, es una casona más que palacio, renacentista, aún se puede visitar aquí en la Plaza del Jardinillo, que es donde está la churrería. Entonces, ese palacio, si entráis en la churrería, tiene un patio central que conserva todavía los paramentos y parte de los policromados de aquella época. Y es donde vivía el conde de Coruña y es el que justamente toda la gente congregada en la Plaza Santa María, donde estaba el palacio del cardenal Mendoza, donde hoy es el estacionamiento, ahí estaba la casa grande del cardenal. Pues todos se congregaron y vieron eso en el cielo y pensaron que era realmente una señal del cielo para agradecer y para recibir por parte del mismísimo San Pedro a Pedro González de Mendoza que subía para arriba, ¿sabes? Y lo que era realmente era un fenómeno atmosférico. Y con más rojo, Sí, no, eso es otro también. O sea, que a lo mejor estaba viendo el cielo, se estaban tapando y se tenía que ir para adentro, ¿sabes? Así que, tal cual. Sí. Vale, David, si tú quieres contar algo. Bueno, a eso hemos venido, ¿no? Pues, bueno, un aplauso, ¿no? Para el compañero Julio. Si queréis... Si queréis más leyendas y más misterios, tenemos aquí todos los libros que queráis. O sea, hay uno de Guadalajara, Tierra de Leyendas, que es magnífico y la autora es genial, que soy yo. Bueno, pues gracias por venir un día como este. Gracias con Retranca Ángel Arroyo por este pequeño marrón de venir, pues nada, con prácticamente menos de 24 horas de antelación y preparar algo interesante que contaros. Y bueno, lo primero que quiero decir, bueno, agradecer a Mareta, que es esta librería, espacio cultural que tenéis aquí, que ha hecho una cosa muy chula. Bueno, está haciendo cosas muy chulas así en general, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo lleva abierto esto, Julio? Desde el 23 de abril del año pasado, 2025. Bueno, pues lleva casi un año. Y hacen cosas muy chulas. Y ahora mismo tienen una exposición que tiene que ver con la camada, con la protectora de animales de Guadalajara, que hacen una labor brutal. Yo tengo muy buena relación con ellos y, bueno, pues uno de mis libros, Ella sonrió para que tú no llores, los beneficios van íntegros desde hace ya 2 o 3 añitos a la camada. Y hay aquí una exposición que tiene que ver precisamente con ellos, si mal no recuerdo. Así que, bueno, echad un vistacillo, porque merece la pena casi que más lo que llegue a las paredes que lo que pueda venir a contar yo. Dicho esto, pues vamos a hablar de fantasmas. ¿Os apetece? Venga. Vale. Fantasmas en Guadalajara. Para mí es un poco reto porque me encanta todo lo que tiene que ver con los fantasmas, con las casas encantadas, con los poltergeist, los espectros.
pero la información, digamos, que tenemos más abundante en lo que respecta a Guadalajara y provincia es sobre los temas OVNI, ¿vale? Ángel Arroyo y yo hemos hablado mucho de ovnis. Hace poquito en el Bar Castilla estuvimos hablando de algo entendido. Si queréis escuchar la charla, la tenéis en el podcast de Dimensión Límite. Ahí está, en iVoox, en Podimo, en Apple Podcast, en Amazon Music. Tenéis ahí el penúltimo programa, ahora mismo, que hay sobre precisamente casos de ovnis en Guadalajara y también una perspectiva diferente de un caso muy mediático, que es el caso Manises, ¿no? Y ahí hablamos algo entendido sobre ese tipo de cosas. Pero aquí, yo he venido aquí a hablar de fantasmas. Y he estado revisando algunas historias que yo había recopilado. El leitmotiv que yo tengo a nivel divulgativo, no sé si alguno lo sabréis o no, pero tiene que ver precisamente con contar historias que nos llegan de forma directa, de forma frontal, ¿no? Entonces, lo cierto es que es un poco la idea que tenemos, ¿no? Voy a empezar por una historia, varias de ellas que me contó alguien de mi entera confianza, que se llama Araque, en mi libro Los sin rostro, lo tenéis por ahí, llamé Sofía. Y incluyo esta historia porque tuvo lugar en su casa de Azuqueca de Henares. Ella contaba que en numerosas ocasiones, cuando se acostaba y estaba en ese proceso de duerme-vela en el que estás entre despierto y dormido, pues ella explica que de repente empieza a haber una extraña proliferación de seres que rodean la cama cuando se encuentra principalmente en ese estado. Luego sucedió en estados de aún más vigilia, ¿no? Primero aparecían 1 o 2 en algunas noches y luego en sucesivas empezaron a aparecer muchos de ellos, en ocasiones hasta cerca de una veintena, me decía, ¿no? Claro, ¿cómo empezaba esta historia? Pues empezaba con lo que seguramente algunos habéis escuchado como lo que se conoce de parálisis de sueño, parasomnia. ¿Os suena? Sí. Parálisis de sueño es explicado de forma muy llana cuando estamos aparentemente dormidos y de repente aparentemente despertamos, pero no podemos movernos ni un solo músculo del cuerpo, ¿vale? Normalmente queda la cosa ahí, es muy desagradable, es muy complicado, a veces viene acompañado de extrañas visiones, un tanto surrealistas en ocasiones y en otras un tanto reales. A mí me llama la atención a que son más reales. ¿Y por qué creo que son más reales que ficticias? Por el comportamiento aparentemente extraño o no que tienen esos seres. Lo que me contaba Sofía es que escuchaba un sonido como de turbina, muy grande, ¿vale? Pero prácticamente ensordecedor. De hecho, les sorprendía que nadie se diese cuenta. Aparentemente solamente lo escuchaba ella. Luego llegaban los seres, rodeaban la cama y escuchaba un murmullo, una especie de murmullo un tanto ininteligible en cuanto a lo que decían, pero audible, algo como algo un poco en esa línea. Entonces yo empecé a preguntarle, digo, bueno, pero aparecían tal cual, ¿cómo eran los seres? Dice, mira, los había de muchos tipos, los había más bajitos, más altos, los había de 1 metro y de 3 metros, delgados, de negro, y yo le preguntaba, ¿pero tenían algún tipo de vestimenta o algo similar? Dice, sí, iban vestidos de monjes. Iban vestidos de monjes con capuchas negras. Así que, claro, imaginaos, ¿no? La reacción que puede tener cualquiera hasta que ante ya algunas personas que han salido de la sala. Curiosamente cuando estoy contando esto, ¿no? Que puede ser un tanto perturbador, pero bueno, como son ahora mismo las 12:48 de mediodía, hora menos en Canarias, ahí está la broma, pues en el vídeo, pues de por allí, un saludo a los amigos canarios. Pues a ver, estamos a plena luz del día y digo yo que a lo mejor esto no es tan perturbador, pero claro, si empezamos a pensar en ello cuando estamos acostados y tal, y podemos llegar a pensar si esto le ha pasado a otras personas, ¿por qué no me va a pasar a mí? Pues obviamente la cosa puede ser más complicada para personas más susceptibles, ¿no? El caso es que yo fui preguntando, digo, ¿pero decían algo? Porque originalmente no les escuchaba, y dice, y a la mayoría de las veces no sabía lo que decían, pero en otras sí que llegué a captar algunas cosas. ¿Y qué escuchaste? Dice, mira, en una ocasión yo, claro, yo me despertaba aparentemente, miraba y os veía, de ya están aquí otra vez. Se convirtió en algo, digamos, con cierto tono continuista, ¿no? Algo casi que cotidiano. Y claro, yo me quedaba mirándolos, ¿no? De reojo, y una ocasión veo como uno le dice a otro,
cuidado porque creo que nos está viendo. Claro, ella disimula, mira para otro lado, hasta que finalmente la mayoría de estas experiencias acababan con los seres desvaneciéndose. A veces de forma más o menos rápida, en otras no tanto. Esto es muy interesante. Si es una parálisis de sueño y es algo puramente alucinatorio, me sorprende que los seres interactúen con la persona hasta el punto de decir cuidado porque creo que nos está escuchando, nos está viendo. A mí me da la impresión de que aquí hay algo más que un simple sueño o una pesadilla o una cuestión puramente alucinatoria. Quizás así sea, pero yo no lo tengo de todo claro, ¿no? Porque el caso de Sofía es uno más. Os estoy contando su historia porque sucedió en un pueblo de Guadalajara. Pero historias como esta tengo recogidas muchas y la mayoría coinciden en una serie de elementos o parámetros. La morfología de los seres es cambiante. En ocasiones no se les distingue realmente ropajes, en otras sí que se les ve con túnicas negras y con capucha. De hecho, hay una historia que recopilé junto a mi buen amigo Cristian Puig en un pueblo de Guadalajara, hablando con Miguel S., que nos contaba cómo se le aparecían unos seres encapuchados y en una de las ocasiones se lo llevaron a un sitio y él cuenta que tuvo digamos, una experiencia de abducción. Hasta el punto de que cuando despertó pensando que era un sueño, vio que tenía marcas. Hay fotografías de las marcas, están en los sin rostro, si lo tenéis por ahí. Y también tuvo lugar en un pueblo de Guadalajara. Pero como esto ya entronca más con el tema OVNI, he preferido centrarme más en historias como la de Sofía. Bueno, básicamente su historia viene a ser esta. Con el paso del tiempo, al final, fueron desvaneciéndose y finalmente no le sucedió en más ocasiones. Pero era algo muy molesto, algo que le perturbó durante mucho tiempo. Su hermano también empezó a verlos. Se lo comentó su madre. Oye, pues tu hermano también dice que ve esto, ¿no? Eran incluso situaciones más violentas porque el hermano contaba que en ocasiones tenía la sensación de que se lo habían llevado a algún sitio. Y bueno, y luego otro de los parámetros es que esto sucedía siempre a las 3 de la madrugada, que es un poco la hora estándar en la que suceden ese tipo de experiencias, ¿no? Paransomnias, simples parálisis de sueño, procesos puramente alucinatorios o algo más. Yo aquí abro la puerta porque no lo tengo claro, no solamente por esta historia, que es una más, sino por tantas y tantas que he recopilado similares y con seres que interactúan con la persona que nos está viendo de forma aparentemente inteligente. No es como una pesadilla en la que soñamos con nuestra tía que de repente se mete en una casa que nunca hemos visto y se mezcla con un amigo que conocimos ayer, que pinta a mi amigo de ayer con mi tía de no sé qué. Esas cosas que nos suceden en sueños a todos, que mezclamos cosas sin sentido. Aquí da la impresión de que las experiencias tienen cierto sentido, sobre todo cuando hay esa interacción entre persona y ser, ¿no? Pero básicamente es lo que me contó Sofía. No sé si los aquí presentes habéis tenido alguna experiencia similar en alguna ocasión. Yo tengo parálisis de sueño de forma Sí. recurrente. ¿Pero ves a los seres? No, yo sé que mi cuerpo se duerme, pero mi mente no. Entonces no me puedo mover. Vale. Y al principio pasaba mucho miedo, porque no lo entiendes. Claro, es una experiencia muy desagradable. Sí que ya logro despertarme, sé cómo despertarme, pero no veo, en ese tipo de situación no veo seres. Es más bien, cuando veo algo es porque mi mente tenía tanto miedo que veía algo en la esquina, una sombra, pero cuando conseguí controlarlo ya dejé de ver en la parálisis del sueño los seres. Sí que de pequeño he tenido otras cosas, pero... Aparentemente, parálisis de sueño es algo explicable desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿vale? Para quien nos esté viendo o para que no lo sepa si tenéis estas experiencias, hay un truco, no sé si que usas tú, que es concentrarte en una parte del cuerpo muy concreta, empezar a moverla. Por ejemplo, dedo de un pie, os va a costar un poco, pero conforme consigáis empezar a mover el dedo de pie, ya empezaréis a mover otras partes del cuerpo y podéis despertar, ¿vale? Lo digo porque es una situación, la de la parálisis, muy desagradable, tú mismo lo contabas, ¿no? Vez, lo que hago es beber agua. Bebo agua y no sé lo que pasa, pero ya no me pasa más, porque me puede pasar como 3 o 4 veces durante la noche y no duermo. Simplemente bebiendo agua. Curioso. Sí, no sé si qué tipo de relación pues tiene. Esta no la conocía yo, pero oye, está bien para incluirlo en el inventario de posibles soluciones ante una parálisis, ¿no? Suelto el aire y lo cojo fuerte y ya me despierto. Ah, vale. Da un poco de miedo a la persona que tengo al lado. Sí. Bueno, más miedo te da a ti tener que soportar la experiencia, con lo cual, pero bueno. Vamos a pasar a otra historia, una historia que me contó una persona llamada Ana, que a mí me parece muy interesante. Me vais a permitir que no diga el pueblo, ¿vale? No voy a decir el pueblo porque esto
que voy a contar salió en prensa, no lo que voy a contar, sino, digamos, la historia previa a lo que voy a contar, y ahí hasta dirección exacta. Entonces, no, me parece una responsabilidad venir aquí a contar, ¿no?, muchos detalles del pueblo, porque no queremos que la pobre señora, que sabemos que es señora porque fuimos a su casa, que iba ahí, empieza a recibir cierto peregrinar de personajes preguntando si hay o no hay cosas extrañas, ¿no? Bueno, este es un poco el titular, el hype. ¿Qué sucedió? Ana estaba buscando en el año 2013 pues casa con su pareja. Entonces vieron una oferta muy curiosa en un pueblo de Guadalajara, una casa grande, incluso con un terreno un poquito más amplio que de otras casas similares, porque daba una esquina y demás, pero el precio no era muy alto. Bueno, vamos a verla, ¿no? Obviamente. Están viendo la casa con la persona de la inmobiliaria, y entonces a esta persona, Ana, me cuenta, yo empecé a notar una sensación extraña, como de agobio, pero de agobio muy potente. Empezamos a ver el patio, vemos el piso de abajo, vemos el piso de arriba, y el agobio va creciendo. Yo no le quise preguntar nada a la persona que estaba allí por miedo a que me tomase por loca. Pero fue tal el agobio en todas y cada una de las habitaciones de la casa que al final terminó preguntándole, oye, mira, disculpa que te pregunte esto, te va a resultar muy raro, pero es que tengo una sensación muy extraña desde que he entrado aquí y prácticamente no ha cesado. Aquí, en alguna ocasión, ha sucedido algo a lo que la persona de la inmobiliaria echó algo en el fuera diciendo, no, es que yo no llevo esta zona, estoy sustituyendo a un compañero, tendré que preguntarle, no sé, no contesto, ¿no? Bueno, terminan de ver aquello, salen, a esta persona ya de repente era obvio como que desaparece en cuanto sale de la casa, con lo cual es desde que entra hasta que sale. Me contaba, jamás me ha sucedido algo así, de tener esta sensación en un sitio. Yo he estado en muchos sitios, obviamente, como todo el mundo, ¿no? Pero nunca me había pasado algo así. Entonces, ella no se queda tranquila y ve a una vecina y se voy a preguntar a la vecina a ver si ella me sabe decir algo, ya sé que ha pasado algo, ya por curiosidad. Y le pregunta a la vecina, oye, disculpe, mira, le quiero preguntar esto, es que estoy aquí viendo la casa con mi novio y tal, que tenemos que venir aquí, pero es que tengo una sensación extraña. ¿Usted sabe si aquí ha pasado algo? Entonces Ana cuenta que la vecina empieza a sollozar, ¿no? Empieza como, se queda compungida y dice, ¿no lo sabes? Dice, no, yo no sé nada. Dice, pues mira, aquí hace poco un señor que se había divorciado de su pareja vino y mató a tiros a su expareja y a la pareja que estaba con él y se suicidó. 3 muertes. Aquí, hace poco. Claro. Pues Ana, obviamente, ya tiene más que... Bueno, si ya tenía claro que no vivía ahí en ese momento ya tenía muy claro que había que seguir buscando, ¿no? Bueno, Ana llega a casa y busca en prensa y efectivamente aparece. Aparecen todos los datos y aparece la dirección, que a mí me flipa un poco esto, la dirección concreta de donde sucedió el hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante por varios motivos. Primero porque, claro, si Ana tuviera esa sensación constantemente y demás, pues puede ser que haya pasado algo o que probablemente no haya pasado cosas en cada sitio en el que tú tienes esa sensación, pero es que nunca le haya sucedido, solamente pregunta y bingo, 3 muertes, poco antes. A mí me parece cuando menos curioso. ¿Casualidad? Como diría un maestro ufológico, sinceramente lo dudo. Ahora me contó más historias. Cuando estaba en el año 2005, 2006, estaba con su pareja, que era guardia civil, y estaban en el pabellón de un cuartel que hay en Sigüenza, y hubo un momento en el que ella se va a dormir, la pareja se queda en el sofá viendo la televisión, y entonces de repente ve, la puerta está abierta, ve como algo, ¿vale? Importante, corpulento, pasa de perfil, ¿vale? Muy, muy negro, andando por el pasillo. Le pareció muy extraño, le dio una sensación muy rara, pensó, bueno, será mi novio, ¿no?, que ha pasado por aquí. Pero fue a preguntarle porque no se quedó tranquila y novio le dijo, no, si yo no me he movido de aquí. Si yo, desde que me he despedido de ti hasta que has venido aquí a los, no sé, 15, 20 minutos, yo no me he movido. Con lo cual, poca broma, ¿no? Y Ana trabaja en un hospital, ¿vale? Y yo le preguntaba, oye, y hablando de todo un poco, en el hospital hay veces que cuentan que hay sensaciones extrañas. Y dice, pues mira, no he vivido nada paranormal o extraño, pero sí que hay algo curioso.
Y es que muchas veces que me quedo de guardia, de repente suena, digamos, el aviso en una habitación de que vayan a atenderle pues, la enfermera o la auxiliar. Pero claro, es que en la habitación no hay nadie. Y eso ha pasado varias veces. O sea, no es que en el momento en el que se apretaba el botón no hubiera nadie, es que no había nadie en esa habitación. Entonces, claro, imaginaos en mitad de la noche que típico aviso de que alguien en una habitación quiere que un enfermero o que un auxiliar la atienda y en esa habitación no hay nadie. Cuando pasa una vez puede ser casualidad, cuando pasa varias, bueno, pues ahí ya os dejo a vosotros que penséis lo que consideréis oportuno, ¿no? Y vamos con la última historia. Muy rápido, ¿vale? No me quiero enrollar mucho. Que es quizá una de las historias que a mí más curiosas me parecen, ¿no? O más me llama la atención. Se ha colado una risa psicofónica aquí, en el momento adecuado. Sí, señor, me encanta. Tienes a Joker metido en el móvil, bien. Bueno, pues esta historia la contamos en Dimensión Límite y empieza con una historia que imagino que la mayoría de los que estéis aquí recordaréis. Año 2002, un niño, Trijueque, la Beltraneja, desaparece durante casi un año. Donovan Párraga. ¿Os suena? Sí. El niño Donovan. Bueno, pues desaparece durante mucho tiempo y no le encuentran, ¿no? En esto que hay una persona, un periodista muy conocido de aquí de la provincia de Guadalajara, Roberto Mangas, que en aquella época trabajaba en otras cosas, me pidió que no lo especificara, que es por lo que le llegó esta información. Estaban en Alcalá de Henares y una persona, o sea, de vez en cuando recibían, esto es muy habitual, recibían llamadas de presuntas mediums o videntes diciendo dónde creían que estaba Donovan, porque estaba desaparecido, hubo alerta nacional, nadie daba con él. Empezó a haber avisos de que había quien decía que pedía bocadillos en las discotecas del Corredor de Henares. Típico reporte, ¿no? Un niño se parece aparentemente al niño de la foto, ¿no? Que aparecía en muchos sitios y pues se llamaba y se decía, oye, que he visto a tal. Casi todo eran falsas alarmas cuando se comprobaba, ¿no? Bueno, pues la mayoría de los videntes que llamaban era para decir dónde creían que estaba Donovan, porque habían hecho sus cábalas, digamos, de fenómeno psíquico y querían localizarlo en un sitio u otro, ¿no? Pero había una persona que empezó a llamar muy insistentemente y que dijo que era, se presentó como portavoz de la policía porque había trabajado con la policía en ocasiones. Y dijo, tengo información, sé dónde está Donovan, pero está muerto. Quiero daros más información. Pasaron de ella, no hicieron mucho caso en el juzgado, pero insistió y tanto insistió que al final pues quedaron con ella. Llega la señora de Madrid y se van hacia la Beltraneja, hacia Trijueque. Entonces la señora, en cuanto llega allí, saca unos recortes de prensa, unos números, unos libros, unas cosas y dice, creo que está por aquí, lo siento por aquí, empieza a andar y entonces se planta muy cerca de la casa donde vivía la familia de Donovan y donde vivía el pequeño Donovan y dice, está aquí, lo presiento, está aquí, está muerto, está llamando a su madre, está muerto, está aquí cerca. Y claro, empieza a haber revuelo. La gente, ¿qué pasa? ¿Quién es esa señora? Está aquí, ¿no lo veis? ¿Alguien nota algo? La gente, ¿pero qué le pasa? ¿Qué dice esta señora? Claro, en cuanto vieron el percal, se la llevaron deprisa y corriendo para que no hubiera revuelo social allí, ¿no? Imaginaos el percal. No, que lo veo, que está aquí, está llamando a su madre, muy cerca, lo veo cerca, una acequia. O sea, señora, esa acequia que usted dice, esa poza, ya se vadeó, ya se comprobó, ahí no hay nada. No, está aquí, se la llevan, ¿vale? Bueno, ahí queda la historia. Antes de contar el final, que muchos lo sabéis, voy a contar otra cosa que nos sucedió relacionado con este tema. Vamos, mi compañero Ángel Arroyo, Dani Valcárcel y yo, a entrevistar a una señora que se llama Mera Biosca, es conocida en Guadalajara. Ella tenía un negocio, un herbolario con otras compañeras y ella decía poseer una especie de sexto sentido. Bueno, todos conocemos la película, ¿no? Sabemos lo que es el sexto sentido, ¿no? El presunto don de ver muertos, de ver seres fallecidos. Bueno, pues esta mujer de repente empieza a escuchar la voz de un niño. Hola, ayúdame, soy Donovan, ayúdame. Y ella decía,
no puede ser. Si Donovan está vivo, si casi todos los días estamos escuchando noticias de que han reportado que han visto a Donovan aquí, que han visto a Donovan allá, no puede ser. Yo solamente escucho voces aparentemente de muertos. No puede ser. Insiste, por favor, soy Donovan, ayúdame, por favor. Y empieza a dar detalles de lo que sucedió. Estoy enterrado cerca de, bueno, enterrado porque había fallecido, obviamente no se había encontrado el cadáver. Agua, hay agua, veo agua, unas ramas, ahogado. Bueno, ella empieza a preocuparse porque las visiones son cada vez más acentuadas y lo comenta con una compañera suya que también tiene esa capacidad. Y le dice, bueno, sí, ese niño murió, sí, yo también lo he visto. Y me da detalles de agua, ramas, ostras, a mí también. Sí, y además cerca de la casa, pero no puede ser, si creo que lo estuvieron mirando. Bueno, ahí queda la cosa. Pasan varios días y entonces viene un señor que era guardia civil, que vino a tratarse un esguince, tenían en la tienda, pues, trabajaban con medicina alternativa y demás, entonces estaba el hombre tratándose de esguince y dice, no, es que tengo el pie fastidiado, tengo que mejorar, porque tengo una batida dentro de poco, así, sí, vamos a buscar al niño Donovan en tal sitio que nos han dicho que está. Entonces, a esta mujer, a la segunda mujer que tuvo esa visión que os comentaba, se le escapó, no sé por qué buscáis a los muertos entre los vivos. ¿Y eso por qué me lo cuentas? No, perdona, no quería decir nada, no, ahora explícame por qué lo dices. Dice, mira, yo tengo esta capacidad, yo y una amiga hemos visto a Donovan diciendo que ha muerto, que ve agua, que está ahogado cerca de su casa. Dice, mira, eso no tiene sentido, eso se evadeó, eso se comprobó. Bueno, pues 3 días después aparece el cadáver de Donovan ahogado en una acequia enfrente de su casa, muy cerquita, bueno, frente, a unos, no sé si unos 50, 100 metros, muy cerquita de su casa. Se ve que volvieron a vadear la fosa, no sabemos por qué lo volvieron a hacer, casualmente fue después, o sea, fue justo después de que ese señor recibiera esa información de pozo cercana, hubo una batida en esa zona y se encuentra el cadáver de Donovan. Con lo cual, la vidente esta que empezó a pegar gritos en Trijueque, que decía que veía como el niño llamaba a su madre desde una acequia cercana, acertó. Esta mujer que nos contaba que veía o que tenía este tipo de experiencias con Donovan diciendo que había muerto y que estaba cerca, acertó. La amiga de esta otra mujer acertó. Y efectivamente, así surgió la historia. ¿Casualidad? Podría ser, pero hombre, a mí me parece muy llamativo que cuando se está vadeando una zona y se insisten, cuando muchos dicen que está vivo y no, que está muerto, que está aquí, y justo se vuelve a vadear y, oh sorpresa, aparece el cadáver del pobre Donovan, pues hombre, a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Estamos ante algún tipo de capacidad real y mediúmnica? Pues yo no lo sé, pero desde luego la historia me parece cuando menos llamativa y Roberto Maga la recordaba y dice, mira, yo soy súper escéptico con estos temas, yo no me quiero nada, pero esto nos pasó que la señora esta, que creíamos que estaba loca, nos la lió parda diciendo esto, pero es que luego apareció efectivamente el cadáver del niño donde decía esta mujer que estaba. Entonces, claro, y él fue testigo de lo que sucedió antes y luego, obviamente, de lo que todos, por desgracia, supimos después, ¿no? Así que a mí me parece cuando menos llamativo. Así que, bueno, esas son un poco las historias que os quería contar. Y bueno, cuando yo vengo a sitios, intento que haya cosas distintas, que haya alguna sorpresa. Aquí, claro, fue complicado porque me avisaron con muy poca antelación, pero bueno, digamos que me moví y me he traído un amigo que está empezando en esto de los misterios y, bueno, está empezando a iniciarse, quiere saber un poco, pues, cómo hacemos algunos de ir a sitios, cómo recopilamos historias, cómo las contamos, y dije, bueno, pues si quieres, vente y tal. Y echamos ahí un rato en Guadalajara. Se llama Manuel y está por aquí. Y Manuel, yo no sé tú qué opinas del tema de Nueva Acrópolis y todo el tema este de lo de Antonio José Alés, de Fantasmas de Manuela. Yo es que estoy tomando notas para aprender de los maestros como tú. No mucho que hacer. Hombre, lo de Nueva Acrópolis no hay nada que opinar. Amelia Guzmán era colaboradora fija de Antonio José Alés. De ahí viene toda la relación con Alés para que saltase lo del Castillo de San Yuste. Y ahí en Libraga, cuando en Nueva Acrópolis, se había montado un museo de armas. Aquellas fotografías de las armas de Libraga, el líder de Nueva Acrópolis, en el castillo,
fue lo que hizo, lo que produjo la intervención policial y que se desmantelase toda la presencia de los locos ahí. Eso no es una opinión, eso es lo que pasó, eso es un hecho. Uh-huh. Bueno, pues Manuel se apellida Carballal, escucharéis hablar de él en breve. No sé qué opinas tú de los fantasmas. Yo sé que tú eres muy escéptico con esto, pero... No, los fantasmas están muy estudiados en la parapsicología. Según los grandes parapsicólogos, están compuestos de ectoplasma, salvo la cara, que suele ser de hormigón armado, y el Congreso de los Diputados está lleno. Fue el otro día y había allí ectoplasma para arriba, para abajo, por la derecha, por la izquierda. Bueno, hablando de fantasmas... En los fantasmas sí creo, en los sobrenaturales ya un poquito. Pues jamás. Por Antonio Josales no te pregunto mejor, ¿no? Mira, bueno, siempre lo digo. Mira, No, yo no lo había dicho no, mejor. Yo no lo había dicho mejor. Justo ha sonado otra vez ahí móvil de Joker. El Joker sigue ahí incipiente. Esto lo haces sincronizando a propósito. Joder, ¿a qué medios tiene esta librería? Muy guay. Hay que venir más. Bueno, Manuel, ¿tú nunca has recopilado alguna historia de fantasmas que a ti te haga realmente dudar de que puede haber algo ahí, ateniéndonos a lo que nos cuentan las personas que la han vivido, porque haya más información o algo que vaya más allá del indicio que a ti te haga pensar de, coño, pues a lo mejor esto no tiene una explicación dentro del mundo o bien del fraude o bien de la alucinación propiamente dicha? Pero vamos a ver, tú no venías a dar una conferencia, tú. Ya, pero bueno... Tienes que hacer un dimensión límite ahora, o sea, tiene que salir el entrevistador a ver si hacemos un relleno. No, hombre, pero como estás empezando en esto, yo que sé, a lo mejor es tu gran debut, tío, o sea, no sé, aprovecha. No, a mí el único caso es que no es fantasma en realidad, aunque se podría interpretar lo que me pasó con Jiménez del Oso. Lo único que a mí me hace dudar, eso sí me parece muy extraño. ¿Y qué te pasó? Ya lo sabes. Bueno, pero esta gente no. Bueno, es una historia muy larga. Yo no tenía ningún contacto con Jiménez del Oso, porque habíamos tenido un pequeño enfrentamiento en el año 97, no con él, sino con algunos de sus redactores. Todos conocéis a Jiménez del Oso, ¿no? Sí. Bueno, la cara del misterio, hay algunas personas de nuevas generaciones. Jiménez del Oso era un psiquiatra que salía mucho por la tele y que fue el que fomentó la divulgación, mediática de estas cuestiones en los años 70. Y luego estuvo, obviamente, con muchos proyectos hasta que falleció en 2004. Y bueno, es importante lo de que no tenía ningún contacto con él, porque yo ni siquiera sabía que estaba enfermo, que estaba pasando un cáncer muy rápido, fulminante. Y la noche que él falleció, yo estaba en Navarra, creo, en Ávila, estaba viendo casos por ahí con unos pueblos perdidos, y volví hacia Madrid en lugar de ir hacia Galicia, hacia mi casa. Y esa noche, en el hotel, me desperté muy angustiado porque tuve un sueño muy intenso, muy vivido. No era una parálisis del sueño, como el amigo, sino un sueño aparentemente normal, pero muy intenso. Que veía al doctor Jiménez del Oso, me flipó que no tenía barba ni bigote. Ese detalle creo que es importante también, porque Jiménez del Oso nació calvo, con barba y con bigote. Y con ojeras. Y con ojeras. Fotos más antiguas que hay en blanco y negro de los tiempos de Chicho Ibáñez Serrador, ella estaba igual. O sea que me impactó que es lo que pasa en los sueños, ¿no? Que es alguien que no es la cara que tú conoces, pero sabes que es él. Y estaba en una cama como de hospital con una especie de mampara encima y tuve la sensación de que había pasado algo muy chungo. Y a mí, nosotros no comprobamos los sueños. Todos los días soñamos, una media de 6 veces por noche, y no vamos comprobando si todo lo que soñamos es real. Pero aquel sueño, y la primera vez en mi vida, me impactó tanto que en el coche de vuelta hacia Madrid me puse a hacer llamadas, me puse a hacer llamadas a gente que ahí estaba vinculada a la redacción de la revista El Sanado y tal. Y claro, cuando les pregunté, oye, ¿Fernando está bien? ¿Ha pasado algo con Fernando? Se alertaron mucho porque me decían, ¿pero quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha contado qué? ¿Pero quién te lo ha dicho? ¿Quién me ha dicho qué? ¿No ha pasado algo? Fernando ha muerto esta madrugada. Era en la misma noche que había muerto Fernando. Eso tú puedes darle una lectura como fantasmas, o como telepatía, o como clarividencia, o como una puñetera casualidad. No sé qué es lo que suele ocurrir con la mayoría de estos casos. O sea, ahora yo ya no soy investigador, ahora yo soy testigo que te cuenta una historia, ¿no? Para que la saques en el próximo libro.
Y los testigos tenemos el papel más chungo, porque al final somos los que vamos a ser juzgados. Entonces tú me preguntas, ¿y tú cuando te acostaste esa noche habías consumido algún tipo de estupefaciente? ¿Habías tomado alguna bebida alcohólica? Pues no, me había puesto hasta arriba de callos y nada más. No sé si eso puede generar experiencias psicotrópicas. Nunca se sabe. Bueno, pues ¿alguien quiere preguntar algo, contar alguna cosa de este tipo? ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis manifestar? Que no sea Joker de tu móvil, por favor. ¿Nada? ¿Habéis tenido alguna experiencia de fantasmas? Yo de pequeño. ¿Qué pasó? ¿No lo cuentas? De pequeño no tan pequeño. La verdad es que cuando me iba a la cama en casa de mi abuela veía ciertas, te podría decir, como seres que pasaban por mi puerta de un color verdoso. Tú que tienes experiencia en estas cosas, a lo mejor es algo que te suena ya. Como cuando ves las fotos antiguas que es de un color verdoso, tonos verdes, pasando por la puerta. Sí, como el cobre oxidado. Sí, exactamente, una cosilla así. Y pasaban por mi puerta, pero en cuanto cerraba los ojos y los abría, ya desaparecían. Y ya no volvían a aparecer hasta dentro de 3 meses y me pasaba de forma recurrente. Ahora ya de mayor no me suele pasar nada así. Bueno, es que esto de los fantasmas es muy habitual. Pero es que hay historias muy potentes, ¿eh? Es que, claro, cuando lo que ha contado Manuel... Casualidad. Casualidad, como dices tú, Manuel, habitualmente, ¿qué expresión usas tú? Casualidad... Sí, eso. Claro, es que... O sea, lleva sin saber nada de este señor durante años. Desde el 97 dijiste. Y esto pasó en 2004. El 97 fue el conflicto, pues el 99... Vale. O sea que 4 años sin saber nada, de repente sueñas con él y acaba de morir. Pues no sé. Mira, si fuera una cosa aislada, te puedo comprar que es una casualidad de la leche. Pero es que hay muchas historias parecidas. Yo he recopilado muchas historias parecidas. De gente que de repente se le aparece en sueños o en dormivela. Alguien que dice, no te asustes, solamente he venido a despedirme. Y al día siguiente, esa persona ha fallecido horas antes. Vale. No sé, cuando recopilas 1 o 2, la casualidad se hace más complicada, pero cuando recopilas cientos, ya no yo, sino otros compañeros, quiero decir, pues hombre. El problema es que ese es un ejemplo superior del sesgo del superviviente. El sesgo del superviviente es que nos quedamos con la cifra positiva que encaja en nuestros prejuicios. Cuando en la Segunda Guerra Mundial empezaban a caer aviones, los técnicos, muy lúcidos ellos, analizaban los aviones que habían sobrevivido, los aliados que habían sobrevivido a los ataques de los japoneses y tal, y estudiaban en qué parte del fuselaje habían impactado las balas para reforzarlo, para hacerlo mejor. Pero claro, no caían en la cuenta de que el error era ese. Es que los que tenían que haber reparado son los que se estrellaron, no los que habían sobrevivido ya. Y a nosotros nos pasa mucho eso. Tú puedes recoger 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10.000 experiencias oníricas extraordinarias. Pero es que cada ser humano, cada noche, sueña 6 veces. O sea que son miles de millones de sueños que no son extraordinarios. Ese es el problema. El debutante se ha venido arriba, ¿eh? O sea, Sí, vamos. ¿pero esto qué es? O sea, ¿quieres debate? No, pero... ¿Quieres pelear, nene? No tengo problema, aquí te espero. O sea, vamos a ver. Está bien tirada, pero no te lo compro. Porque sí, todos soñamos muchas cosas, evidentemente. Pero mira, lo bueno que tiene estar aquí delante de... Hay unas 15 personas en total. No, es que tampoco caben más, ¿eh? Hay que decir que esto es muy pequeñito. Además es que lo hemos clavado, es que no hay nadie de pie y todos sentados, ¿no? Es que podemos preguntarles, ¿vosotros soñáis habitualmente con cosas? Sí. ¿Recordáis más o menos lo que habéis soñado? Unos más, otros menos, quizá, ¿no? Vale. ¿Alguno de vosotros ha soñado alguna vez que un familiar viene a deciros, hola, soy yo, vengo a despedirme, y se ha muerto acto seguido? No. De esa manera no, pero sí que tanto yo como conozco muchas personas que cuando se muere un familiar aparece en tus sueños de forma recurrente. De hecho, a mí se murió mi abuela y me aparecía durante 3 o 4 sueños, o sea, 3 o 4 veces a la semana o al mes hasta que yo hablé con ella. Pero claro, eso a lo mejor es tu misma mente, ¿no? Que sea casualidad o que tú mismo lo provoques y digas, oye, que ya no necesito que estés más en mis sueños y de repente ya no aparece ese jamás.
Vale. Pero eso es recurrente en mucha gente. Efectivamente, tienes razón que aquí yo estaría de la línea de Manuel, de que es cierto que, bueno, tu abuela, has tenido mucho contacto con ella, no lo olvidas fácilmente y tendemos a soñar aquello en lo que pensamos. Eso puede tener una explicación más o menos racional dentro de que los sueños son, ¿no? Pero claro, cuando a ti alguien viene a decirte que se despide y horas después te comunican que se ha muerto, ahí tenemos causa-efecto, quiero decir. Y no solamente eso, porque claro, tú dices, bueno, claro, pero es que estas historias te las cuentan a toro pasado. Ya dependerá de la credibilidad que le queramos dar al testigo. Pero cuando te lo cuenta el propio testigo, como Manuel, con lo de Jiménez del Oso, o a mí me ha pasado también, una historia que he contado muchas veces, cuando alguien te dice, oye, mira, que he soñado esto, y 3 días después sucede, cuando dice, algo va a pasar este miércoles, y ese miércoles pasa, y te ha comunicado antes que y lo que sea, y le ha dicho que va a pasar el miércoles, y dices, coño, ya estamos hablando de no que sueñes con algo recurrentemente porque pienses en ello, sino algo que te está diciendo que va a suceder algo, es lo que se conoce como sueño premonitorio y sucede. Bueno, y no nos hemos metido en el tema de los sueños premonitorios. Pero Manuel, quiero decir, la gran cantidad de personas que han soñado de forma premonitoria con cosas se han sucedido, ¿qué pasa? ¿Que todos soñamos premonitoriamente con que van a pasar cosas chungas y alguna tiene que suceder? La mayoría de las veces no son premonitorios. Son estímulos del lóbulo temporal. Sí, pero está súper estudiado. O sea, no tenemos ni idea de la mente humana. Cada día se está descubriendo. Los neurólogos están flipando. Cuanto más vamos conociendo sobre el funcionamiento del cerebro, más cuenta nos damos de todo lo que nos queda por descubrir. Que es lo mismo que pasa con el espacio. O sea, todo lo que creíamos hasta hace 4 días del universo, del Big Bang, de la expansión del universo, de la velocidad de la luz, con todo lo que está sacando el James Webb, hay que reinicializarlo todo. Resulta que el universo es mucho más grande, mucho más antiguo, resulta que ahora hay ondas gravitacionales, bueno, o sea, nos estamos volviendo locos. Y con la de la mente pasa igual. Pues sabemos hoy que si tú estimulas el lóbulo temporal, se produce un fenómeno que te hace creer, se confunde muchísimo con el déjà vu y la reencarnación. Tú llegas a un sitio y dices, yo ya estuve aquí, o yo estuve aquí en otra vida, o yo esto ya lo soñé, pero no lo había soñado. Es esa alteración del lóbulo temporal en ese momento el que te genera un falso recuerdo de que esto ya había ocurrido antes, pero no ocurrió. Eso podría explicar muchos de los casos. Otros casos es, como hizo Stanley Kriper en el laboratorio del sueño, muchos años, en Estados Unidos. No, tú te vienes a dormir aquí, vamos a tomar nota de tus sueños y esto queda constatado ahora. Si algo de lo que has dicho aquí se produce dentro de X tiempo, eso sí sería un sueño premonitorio. Pero eso no lo hacemos ninguno. Cuando estamos durmiendo no te levantas, haces un registro, te vas a un notario, oiga, certifíqueme que he soñado esto. Pero claro, tú recuerdas que una experiencia crees que ya la habías soñado, pero a lo mejor no la habías soñado. Pero Manuel, cuando tú sueñas con alguien, que yo he recopilado varias historias en las que ese alguien no es alguien cercano, sí. Yo recuerdo una historia de un chico que me contaba, mira, yo de repente, además pues da mucho miedo, o sea, cuando me la contaba, dice, mira, yo esto me acuesto y demás, estaba leyéndome un libro, acabo de leer, me acuesto y de repente yo noto como algo se acerca a la habitación. Claro, como algo se mete y como se sube, claro, y se me sube en la cama, noto como algo palpa la cama y yo estaba totalmente despierto. Hizo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? Y de repente ve la cara de un chico con el que él había jugado años antes, de que ni se acordaba, diciendo, no te asustes, solamente vengo a despedirme. Y al día siguiente, oye, mamá, oye, ¿qué ha pasado esto? ¿Que he soñado con este chico esta cosa? Dice, no me digas eso, pues si nos acaban de llamar diciendo que se ha muerto, un niño. Y además murió de una forma bastante chunga. Estaban jugando y demás el niño, los padres salieron a hacer una historia y cuando volvieron se encontraron al niño ahorcado por error, estaba jugando en Dios y Vaqueros o no sé, algo muy turbio, ¿no? Entonces, claro, o sea, un niño... No sería un sueño premonitorio, en todo caso sería telepatía, lo que supuestamente habría pasado con Fernando y conmigo. Yo no soñé que Fernando iba a morir dentro de 6 meses. Yo soñé con él la misma noche. Pero Fernando te dijo algo. No, claro. A este chico sí, a este chico le dijo, no te asustes, venga a despedirme. Y no es algo que se olvide fácilmente. Y que horas después
llamen los padres de este chico, que eran amigos íntimos de los padres suyos. Pasa que el chico hacía tiempo que no le veía, diciendo, ha muerto nuestro hijo de esta forma, o menos, no sé, Manuel, o me está tomando el pelo el testigo y te aseguro que cuando lo tienes delante no daba la impresión. Si quieres aceptar que haya un episodio paranormal, sería telepatía, no precognición. Vale, pero igualmente tiene unas connotaciones filosóficas muy chulas. Sí, perfecto. Que no somos libres. Pero ¿te parece poco fascinante el tema de la telepatía? Totalmente. ¿Cómo? Sería destinista. Claro. Implicaría que todo está ya preciso. Exactamente. Y que somos meros espectadores de lo que alguien de que está de miurgo tiene para nosotros. Ahí podremos entrar en un montón de... Es que solemos decir, ¿no? La predisposición pues, fue una cosa súper irrelevante, ¿no? Tiene unas implicaciones. Vale, te voy a contar otra. Y además tú la conoces. Un buen amigo, Daniel Valcárcel. Tipo súper escéptico. Un tipo serio, tipo que es militar, bueno, no tiene, esto no tiene mucho que ver, pero con mente muy racional y le gustan estos temas. Lo que se la pone para lo que hay. Sí, bueno. No, es un chiste. Sí, esto es para los oyentes de Dimensión Límite, sí, bueno. O lo que estuvieran en Mar Castilla hace poco. Bueno, pues Daniel cuenta, él vive ahora mismo en provincia de Guadalajara, esto le sucedió en Torrejón de Ardoz, pero bueno, lo vamos a seguir un momento del tema. Y dice que estaba estudiando psicología, creo que estaba en cuarto de carrera, y en ese momento su abuelo había fallecido hace poco, hace unos meses, y su abuela vivía con sus padres, lo cual generaba ciertos conflictos, discusiones habituales, porque era una relación un poco amor-odio en ese momento, ¿no? Y que contaba, mi abuelo siempre decía, coño, veis bien, que no os peleéis, tal y cual. Bueno, él llega a su casa y se encuentra a su abuela, brazos en jarra, en el rellano, y al lado de la puerta por fuera. O sea, dice, abuela, ¿qué haces aquí fuera? No, nada, aquí que me he salido un rato, estaba esperándote. ¿Ah? Dice, ¿a que no sabes quién ha llamado? Dice, ¿quién ha llamado, abuela? Dice, ha llamado al abuelo. Y él piensa, bueno, mi abuela ya está poniendo la cabeza, y dice, pero vamos a ver, abuela, ¿cómo va a llamar al abuelo si el abuelo está muerto? Y dice, sí, llama al abuelo y ha dicho que nos portemos, que nos llevemos bien. Dice, pero vamos a ver, abuela, pero no es posible. ¿Y tú qué le has dicho? Dice, no, yo no he hablado con él. Dice, pero dices que ha llamado. Dice, sí, pero ha dejado un mensaje en el contestador. Dice, no me puedo creer que yo vaya a escuchar un mensaje de mi abuelo ahora. Efectivamente, coge el teléfono, recordó los famosos domos. Tiene un mensaje número 1, recibido hoy a las 12 horas 48 minutos. ¡Pip! Y se escucha. Él decía, no una voz como la de mi abuelo, la voz de mi abuelo diciendo, ¡que os llevéis bien! Y se corta. Mensaje de contestador, lo escuchó varias veces. Luego llegó la madre, lo escuchó, se puso a llorar y lo borró. Ya más rollo. Hay opción de, ¿quiere conservar el mensaje, eliminarlo? Pues le dio la opción 3 y se eliminó. ¿Cómo explicas eso? Es que habría que analizar la grabación, habría que... Tenemos un relato, nada más. Ese es el problema, que la mayoría de las veces solo tenemos... Pero, claro, pero ¿de quién es el...? La broma tuya, perfectamente, porque tú imitas voces, como digo. Seguro que puedes imitar. Bueno, yo a Dani no le conocía en aquella época, pero bueno. A lo mejor tenía relación con Carlos Latre, yo qué sé. Aplica la navaja de Ockham. Seguro que la navaja de Ockham... Es lo más fácil para explicar una cosa. Que Carlos Latre llamó a casa de Dani, sí, más sencillo. Que es un falso recuerdo, o que desde el más allá, cuando nos muramos, vamos a tener que seguir pagando la puta factura de Telefónica para poder comunicarnos con nuestros seres queridos. ¿Qué te parece a ti más razonable? Bueno, claro, damos imaginación, podemos decir, no, yo creo que fue la Virgen de Fátima, con la voz ronca, porque había estado de fiesta, y que quería dejarle un mensaje. ¿Cómo vas a explicar un caso así? Es un relato, lo que puedes hacer es... Un relato que viene con un mensaje de contestador escuchado varias veces por una persona tremendamente estética en estos temas, que cuenta que lo que dice su abuelo es lo mismo que decía en vida, ¿vale? Pero eso entonces, hay que valorarlo un técnico, alguien que... Porque esa ya es otra materia. Pero, perdona, estamos hablando de eso. Pero, no, un momento. Un técnico que te va a decir que hay una voz de alguien que dice eso, ¿no? ¿Y qué? Pues te podrás decir en qué frecuencia se grabó, qué haría falta para eso. Pero ¿qué pasa? ¿Que los fantasmas tienen una frecuencia específica? Hombre, pues si tienen pulsos glotales es totalmente diferente a si no hay pulsos glotales. Que por ejemplo lo que hacía el fenómeno. Sí, pero entonces lo que me quiere decir es que si finalmente hay pulso glotal, no puede haber sido una entidad del más allá y ha sido el abuelo que ha dejado el mensaje de forma telepática. No puede ser una entidad, me preguntas a mí, yo te diría, no puede ser una entidad del más allá porque no existe entidades del más allá.
Bueno, esa es tu opinión. ¿Podría ser el guerrero del antifaz? No, el guerrero del antifaz es un personaje de ficción. O sea, no puede ser el guerrero del antifaz. ¿Podría ser Sherlock Holmes? No, Sherlock Holmes es una invención literaria. No podría ser Sherlock Holmes. El más allá, en mi conclusión, es que es una forma de tener un consuelo. Sí, no, pero sí. Aquí habla de más allá. Ha hablado de que un abuelo muerto meses antes dejó un mensaje diciendo que os llevéis bien. Hombre, no sé. Claro, es que... Y además, aunque tú y yo escucháramos el mensaje ahora mismo, da igual, porque no sabemos cómo es la voz del abuelo. O sea, quiere decir, eso tenemos que creer lo que nos digan las personas que convivieron con él. No sé si hay alguna grabación de él. De las experiencias paranormales, que al testigo suelen darle consuelo y esperanza. Eso es lo bueno. Para eso están. Es como las creencias de las religiones. Las religiones lo que te dan es consuelo y esperanza. Además, hay una cosa muy interesante, y este tipo de contactos que son telefónicos, normalmente no son en mensajes en mensaje en contenido automático, que están guay porque si se conserva se puede escuchar la voz. Normalmente son circunstancias en las que una persona recibe una llamada y alguien aparentemente se dice algo desde no sé qué lado, pero se manifiesta como alguien que ha fallecido, ¿no? Lo interesante es que todos coinciden en una cosa, y es que siempre son mensajes muy cortos y con prisa. Hay una psicofonía muy conocida. Eso es lo que ya como se llamaba el principio de ahorro energético. La especulación es que desde ese supuesto más allá tienen que acumular mucha energía para poder comunicarse con este mundo, como cuando Patrick Swayze en la película aquella no era capaz de mover las cosas. Sí. Pero y ahora tampoco. Bueno, ahora tampoco, claro. Sí, además... No sé si es más inquietante la risa del móvil o la del dueño del móvil, pero bueno. Bueno, de hecho, Germán de Argumosa, que esto, mira, hablando de más allá, ¿cómo explicas que Germán de Argumosa haya prologado un libro que has escrito hace 5 meses? Si está muerto desde 2004. Mira, porque al final todo tiene explicación. El libro estaba escrito hace 30 años. Y obviamente dejó grabado el prólogo antes de morir. Si aparece esa grabación después de morir, entonces sí que me cago por la porque es media hora de grabación. Bueno, el libro de Manuel lo tenéis por ahí, que debuta, pero ya tiene algún que otro libro. Tienes 2 o 30, ¿no? ¿Era? 30 libros. Vale, bueno, es que ha escrito 30 libros y ahora debuta, ¿no? Es una cosa un poco rara. Así que, pero bueno, no sé si queréis preguntar algo, si queréis contar algo más o nos vamos a comer. ¿No? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Manuel, les hemos echado con el debate, se ha ido yendo gente. Ha ido desfilando gente y nos hemos quedado literalmente 4 gatos sin contarme a mí. Sí. Ya le diré yo a Ángel Arroyo la que me ha guiado. Sí. Bueno, de Manuel tenéis algunos libros por aquí, por si queréis echarle un vistazo. El de Ángel también lo tenéis ahí y mío tenéis también alguno. Así que, pues nada, estamos en la librería Mareta. Y bueno, está bien decir que para aquellos que estén viendo este vídeo, bueno, pues si queréis comprar físicamente un libro de Manuel Carballal y estáis en Guadalajara o alrededores, podéis hacerlo aquí en la librería Mareta, en la plazuela de Don Pedro I C. Eso está muy cerca del mercado de Abastos, ¿no, Ana? ¿Abastos? Sí. Y bueno, pues aquí tenéis un punto de venta físico, que hay mucha gente que nos pregunta, oye, claro, todo coleccione, va y se nos pierde. Bueno, pues aquí podéis venir a comprar alguno de los libros. Así que, pues nada. Y muchas gracias a vosotros por venir una mañana random como esta aquí a escuchar historias de fantasmas. Así que gracias también a Julio, a Mareta, también gracias obviamente a la cámara por exponer cosas y la labor que hacen y a toda la gente que nos está viendo. Gracias a todos. Hasta otra. Nada, muchísimas gracias a todos y ya sé que estáis invitados. Y aquí os podéis hacer, por ejemplo, aquí tanto de Manuel como del Caballero y por supuesto de Ángel y los mejores que son los míos.